Estás en sintonía de Luxor TV. En breve iniciamos. Comparte este video con todos tus amigos y socios. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Y hoy me puse a investigar algo sobre la cartera de MetaMask, porque como es Web3, me puse a imaginar cosas y hoy les tengo una información interesante de cómo MetaMask puede ser integrado en DealShaker. Así que, chicos y chicas, vamos con la información. Como todos ustedes saben, DealShaker es nuestra plataforma de comercio electrónico. Es, diría yo, la única plataforma de comercio electrónico que tiene criptomoneda utilizando token RC20 que están en Polygon con dinero fiat. La pregunta de oro, porque siempre me lo he hecho, como la compañía ha estado anunciando información interesante sobre Polygon y los grandes líderes de la compañía están anunciando también 3 carteras. Una de ellas es MetaMask, la otra es SafePal y la última cartera sería Trust. Quiere decir que las dos últimas carteras, SafePal y Trust, como usan un aplicativo móvil y la otra utiliza un hardware, queda la opción entonces de MetaMask. Y MetaMask es Web3. Como Web3 que es, adivinen qué, nos va a ayudar mucho a poder integrarla dentro de DealShaker. Y eso es algo que quiero que observen en el siguiente video que les voy a mostrar. Como ustedes ven en pantalla, tenemos esta información y pude investigar por YouTube que esta cartera se pueden conectar. Observen, allí vemos los códigos y observamos la información de cómo se están integrando estas carteras. Y lo interesante de todo esto es que aparentemente es muy simple y muy fácil de hacer. Quiere decir que la compañía en cualquier momento pudiera integrar MetaMask dentro de DealShaker, que es nuestro comercio electrónico. Como comercio electrónico podríamos abarcar enormemente, observen ustedes esto, un universo de nuevos socios que tienen otras criptomonedas. Y como tienen otras criptomonedas, bueno, ellos podrían trabajar con One. ¿Cómo lo veo yo? De la siguiente manera. Supongamos que MetaMask lo integren dentro de DealShaker y aparezca allí la opción de la wallet integrada. Como el desarrollo de DealShaker está bajo la estructura de Polygon, quiere decir que ya tenemos integrada nuestra cartera, pues se podría anexar la cartera de MetaMask. Y de esta forma quedaría integrada y las personas podrían entrar y automáticamente conectar sus wallets de otras criptomonedas para que puedan entonces intercambiar sus criptos por OS para poder comprar dentro de DealShaker. Entonces, si hay una persona que tiene Bitcoin o USDT o tuviera, por decirlo, Solana o cualquier otra criptomoneda, entonces entraría al exchange de MetaMask y convertiría en un swap la criptomoneda de su preferencia o la que tenga en ese momento a OS para comprar con esos One convertidos los productos y servicios que pudieran estar al 100% en DealShaker. Esta idea se me acaba de ocurrir porque me puse a investigar esta cartera, como la compañía ha estado sonando por allí información a través de los grandes líderes. Se me vino a la mente que esto pudiera ser
algo fabuloso. Es muy simple. El material está por las redes sociales y se adapta fácilmente a cualquier sitio web. No solo a DealChecker, lo pueden activar a cualquier sitio web. Y esto es lo interesante de MetaMask. Por eso tengo que decirles que estamos llegando a un momento tan importante cuando la compañía va a liberar las carteras, porque una vez que tengamos acceso a ellas, los WAN van a salir al universo criptográfico donde están las otras criptomonedas y token también. Y como la mayoría de esas carteras tienen la opción de swap, pues se pudiera hacer. Esto es un proceso, quiero decirles. Sé que en Malasia van a dar información, pero lo que venga después de Malasia es donde las cosas se van a poner interesantes, porque una vez que se defina ya lo que es Polygon en sí, lo que es nuestra cadena de blockchain pública en sí, y sepamos pues cuántos somos, cuántas wallets están quemadas porque se quedaron en Ethereum en capa 1 producto de qué, de que no hicieron el salto, y como no hicieron el salto, por lo tanto perdieron sus WAN. Eso termina para mí entre el 15 de marzo y le pongo esa fecha a tope para que no estén ustedes con corredera. Lo ideal sería que todos ustedes pudieran, como quien dice, hacer el salto y no dejar esto para después, porque sería una pérdida total que no hicieran el salto y perdieran sus WAN. Eventualmente, cuando MetaMask esté integrado en DealChecker, lo podremos ver, y a la hora de comprar, pues notaríamos que estaría la herramienta disponible para una comunidad nueva de cero que quiera utilizar nuestro comercio electrónico. Recuerden que la compañía quiere llevar a DealChecker a los altos estadios donde están los grandes jugadores. En este caso, Amazon, eBay, AliExpress, muchas compañías e-commerce que existen, y que nosotros como comunidad pues estemos allí dándole la atención a nuestra plataforma y que otras personas de otros universos puedan comprar en DealChecker. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Esto lo tenía en la mente y quería sacarlo, y le agradezco a todos ustedes por estar aquí conectados en este en vivo. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.